Conocer a los clientes es algo clave para obtener mejores resultados de negocio y recurrir a herramientas básicas como son las encuestas nos puede dar unos excelentes resultados. En el vídeo de hoy te quiero hablar de cómo utilizar estas encuestas y concretamente la herramienta SurveyMonkey para conocer mejor a tus clientes y enfocar de manera más acertada tus acciones de marketing. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Conocer a tu cliente y hablar con él debe ser la base de tus estrategias de marketing y de negocio. Sí, oyes bien, la base. Y si estás pensando como empresa que no tienes tiempo para ello, que no tienes tiempo para escuchar y hablar con tus clientes, mi recomendación es que te dediques a otra cosa, porque el mundo de los negocios hoy en día va más de escuchar que de hablar. Realizar una encuesta hacia una audiencia determinada te puede ayudar a obtener una información muy valiosa, ¿no? Tanto para testar, por ejemplo, el lanzamiento de un producto, o como me sucedió recientemente un caso con uno de mis clientes, donde creando unas encuestas dirigidas a una base de datos concretas, nos permitió detectar una serie de problemas que había en el servicio de atención al cliente de la empresa y con los datos que obtuvimos poder implementar los cambios y mejorar los ratios de conversión a cliente. Por lo que sí, escuchar a los clientes ayuda a vender más. ¿Tienes tiempo para vender más? Quizá en muchos casos debas replantearte si estás invirtiendo el tiempo en las acciones más adecuadas a día de hoy. Algo que es muy importante es que estas encuestas las dirijas a una audiencia concreta, es decir, algunas bases de datos que ya tengas o que puedas derivar tráfico segmentado, por ejemplo, utilizando distintas acciones de publicidad digital que te permitan mostrar esa encuesta a un público muy concreto, por lo que no lo hagas masivamente, siempre en nichos concretos de audiencias. Existen muchas herramientas para hacerlo, como puede ser Google Forms, la herramienta Typepad, pero hoy te quiero hablar de SurveyMonkey, ¿no? Ya que es una herramienta que personalmente me gusta mucho y tiene tanto una versión gratuita como versiones de pago ampliadas. Vamos directamente a ver esta herramienta y cómo usarla. Entramos en la herramienta surveymonkey.com, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y aquí directamente, bueno, fijaos, toma mejores decisiones, nos permite registrarnos gratuitamente. Por lo tanto, vamos a hacer el proceso de registro. Puedes directamente registrarte con tus datos o hacer algún tipo de login aquí. Vamos a hacer un login con Google. Bien, ya lo tenemos, me da la bienvenida, nos permite, bueno, seleccionar qué tipo de... ¿Para qué lo vamos a usar, no? Le voy a decir, vamos a hacer esto más adelante. Y aquí ya estaríamos en el panel de administración, ¿no? Como veis aquí, nos dice la parte de upgrade, es decir, la versión gratuita nos deja recibir hasta 100 respuestas, bueno, y hay otra serie de limitaciones, ¿no? Pero las versiones de pago, hay versiones pues desde unos $24, lo cual al mes es muy asumible, ¿no? Por lo que vamos a crear la primera encuesta, vamos a hacer la prueba, y esta le vamos a llamar encuesta 1. Y vamos a ver la categoría por la que vamos a querer, comunidad, customer feedback, satisfaction, demografía, bueno, hay varias. En este caso vamos a ver el customer feedback y le damos a crear. Es importante decir que también tienes templates, puedes verlos aquí abajo para, por ejemplo, el NPS, ¿no? Que es el grado de satisfacción o de recomendación. Puedes utilizar algún tipo de template ya creado, pero puedes crear el tuyo desde el principio. Aquí puedes añadir directamente el logo para que esté mucho más personalizado. Y aquí veis que he puesto el logo. Sí, es importante decir que aunque me ha dejado subirlo, a la hora de lanzarla no me lo va a permitir porque esto es una opción de pago, ¿no? Yo os recomendaría coger la versión de pago porque tiene una serie de funcionalidades que, bueno, que lo van a hacer mucho más profesional. Bien, a partir de aquí, pues empezamos a poner las preguntas. Oye, pues, ¿qué te ha gustado? ¿Vale? Esto es importante que lo redactéis antes y lo pongáis todo bien, ¿vale? Ahora yo lo único que estoy haciendo es la prueba para ver cómo funciona todo esto. Y a partir de aquí, fijaos, me hace incluso una selección predictiva en función de la pregunta, de las respuestas, y me dice, oye, pues 3 opciones. Pues le puedo decir, oye, pues me ha gustado para que el usuario marque la opción 1, la opción 2 y la opción 3. Es importante que las encuestas las hagáis sencillas y no muy largas para el usuario. Es decir, si al final un usuario para la que lo conteste ve que entra y hay 60 preguntas, lo más probable es que el ratio de conversión a respuestas sea muy bajo, ¿no? Igual que si hay muchas preguntas donde hay que escribir, son más cómodas estas que son muy rápidas, ¿no? Por lo que os diría que seáis muy concisos y muy concretos, preparéis muy bien absolutamente
todo, ¿no? Puedes establecer una puntuación para cada una de las preguntas, de tal manera que luego pues tú puedas valorar la puntuación, ¿no? De distinta manera y que te sea todo esto más cómodo. Y bueno, pues decimos, oye, quiero añadir otra pregunta y pues exactamente lo mismo, ¿no? Añades la pregunta 2, yo diría pregunta 2 y aquí tenemos las opciones de selección, ¿vale? Fijaos que hay muchísimas, vamos a ver otra vez aquí, ¿vale? Multiple choice, checkboxes, rating de estrellas, a lo mejor digo yo, pues esta quiero, o sliders, ¿no? Tenéis vosotros que elegir, oye, pues una escala de 5, ¿vale? Entonces ahora le voy a dar a guardar, ¿vale? No voy a seguir, simplemente es para hacer la demostración de cómo se crea absolutamente todo esto. Fijaos, la pregunta 2, pues lo que pusiésemos y la gente lo marca con estrellas. Aquí tenéis distintas opciones, ¿vale? Que podéis ver de templates, de construcción, de preguntas, ¿vale? No voy a entrar ahora en ello, ¿no? Porque realmente eso lo podéis ver con más calma. Y a partir de aquí nos permite, bueno, pues coleccionar las respuestas. Voy a darle a continuar. Me dice, vale, lo siento, no puedes utilizarlo con el logo, es lo que os decía, vale, pues voy a eliminar el logo. ¿Me permite aquí hacer una vista previa? Creo que sí me va a permitir directamente en esta versión. Bien, perfecto. Vamos a ver. No quiero ver ahora esto. Y quiero ver la vista previa directa de cómo los usuarios verían esto. Bien, perfecto, encuesta 1. Y aquí el usuario pues marcaría esto. Y aquí tenemos el rating de estrellas. Y el usuario ya dan. Y como veis, muy sencillo para el usuario. Y a partir de aquí obtendría la puntuación si lo hemos marcado como tal. Bien, a continuación vamos a recolectar respuestas y cómo quieres hacer todo esto. Puedes enviarlo por email, conseguir un link, comprar a tiempo real respuestas a cierta audiencia, embeberlo en tu página web, compartir en Messenger, redes sociales, como quieras, ¿no? Pero imaginaos que digo, oye, voy a coger el link porque quiero hacerlo en un envío en un email marketing personalizado y aquí lo tenemos directamente, ya fijaos que tenemos el enlace exactamente preparado y podemos incluso customizarlo. No sé qué tal libertad nos va a dejar aquí en todo esto, ¿vale? Porque al final, bueno, pues aquí estamos limitados porque es una versión de pago, pero directamente, fijaos, si yo le enviase este enlace al usuario, y vamos a verlo, voy a abrir una nueva pestaña, envías este enlace al usuario, y en cuanto cargue, el usuario va a ver la encuesta. Y aquí lo tenemos ya directamente, ¿vale? En este caso es muy simple, pero como veis, muy cómodo para el usuario y luego para vosotros, para directamente, bueno, pues hacer todo el tema de análisis de resultados, tener todo pues mucho más organizado, ¿no? Con un dashboard, ¿no? Un panel de analítica, pues muy cómodo, ¿no? Sobre todo si las haces con cierta frecuencia, que sería lo suyo, sin llegar a saturar, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, evidentemente nos dice que no hay respuestas, por lo que esta herramienta, como te digo, hay más, ¿no? A mí particularmente esta me gusta porque tiene opciones muy interesantes y me parece que tanto para la empresa como para el usuario es muy cómoda de usar. Algo que debes tener en cuenta a la hora de analizar las respuestas es que muchas veces tendemos a mirar, es humano, ¿no? Pero más las críticas positivas en lugar de las negativas, ¿no? Es decir, aquellas que no nos gustan. Pero la realidad es que debes poner más foco en aquellas negativas, porque son los problemas que realmente tienes y gracias a tus clientes buscar la manera de solucionarlos. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag clientes si usas las encuestas como método para conocer mejor a tus clientes y detectar problemas en tu negocio. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, suscríbete a mi canal. Y si quieres descargarte alguno de mis libros, puedes hacerlo gratuitamente ahora mismo desde el enlace a mi blog que te dejo en la descripción de este vídeo. Like Tyson.